Saludo, bienvenidos al 17º Congreso Nacional y Cuarto Internacional de Historia 2024, denominado Patrias América. Mi nombre es María Cordero, docente en el área de Geografía, Historia y Ciudadanía en la Unidad Educativa Nacional Pampanito, del municipio Urdaneta en el estado Lara. Mi ponencia se titula Cartografía Geohistórica como didáctica pedagógica para el fortalecimiento de la identidad local en estudiantes de primer año de educación media. Esta ponencia está enmarcada en el eje número 9, problemas, retos y realidades de la enseñanza de la historia. Esta investigación nació de la necesidad de despertar en las y los estudiantes el sentido de identidad local y de pertenencia nacional, sumado a la praxis en el ejercicio docente, donde es notable cómo la educación, aún en medio de las transformaciones curriculares, sigue permaneciendo en gran parte estancada, es decir, con basamentos didácticos comunes y tradicionales, donde se imparten clases con contenidos interminables, obligando a los estudiantes a recurrir al pensamiento monótono de la memoria, proporcionando un contexto de apatía y desmotivación. Y cuando se trata de temáticas relacionadas a la geografía e historia, el desinterés aumenta, observando la indiferencia, desánimo y el poco sentir por el entorno sociocultural de las comunidades y del país en general. Por eso, la investigación tuvo como finalidad utilizar la cartografía geohistórica como didáctica pedagógica para el fortalecimiento de la identidad local en estudiantes de primer año sección 1 de educación media en la Unidad Educativa Nacional Pampanito, para contribuir de manera significativa en pro de una educación transformadora que descolonice las aulas de clase e impulse la capacidad de pensamiento crítico y liberador, en sintonía con el fortalecimiento de la identidad local y el sentido de pertenencia sociocultural. Es importante entender que la cartografía es una herramienta metodológica de gran ayuda, principalmente para el análisis del entorno. Permiten realizar aproximaciones reales de un territorio, así como también de proporcionar una explicación del espacio, sus relaciones, su temporalidad y establecer comparaciones de situaciones sociohistóricas y culturales. La cartografía es un recurso insustituible en el trabajo del aula de clase. Su uso rompe con la clase memorística, poco participativa, y como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje afianza la didáctica. Tiene una orientación pedagógica investigativa, sustentada en la realidad concreta que nos rodea, para la explicación del espacio y su dinámica mediante el análisis y la síntesis. Por eso, la finalidad de este estudio se basó en la construcción de cartografía, pero desde el enfoque geohistórico, promovida en Venezuela por el profesor Ramón Tovar a partir de 1986, como una propuesta metodológica que plantea estrategias de aprendizaje interdisciplinario para el análisis y explicación de la realidad geográfica venezolana en atención a las condiciones históricas. Incluso, la propuesta educativa del Ministerio del Poder Popular para la Educación propone que desde la escuela se investigue la realidad espacial bajo el enfoque geohistórico. En tal sentido, el enfoque geohistórico, con sus herramientas de cartografía, ofrece una enseñanza apta para todos los estilos de aprendizaje, porque invita a la acción con la investigación de campo, a la observación de los detalles presentes en el espacio, pero además a escuchar esos aspectos que son facilitados por la población que forma parte del contexto geográfico. Y por otro lado, el uso de mapas para el estudio de la geografía y la historia define una pedagogía menos monótona, que visualiza, construye e indaga a las comunidades desde una perspectiva dinámica y creativa, dando paso a las ideas y al talento desde una aproximación con la realidad. Todo ello sustentado en la legislación venezolana, como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 en su artículo 102 y 107, el Plan de la Patria 2019-2025, la Ley Orgánica de Educación de 2009, específicamente en su artículo 14 y 15, numeral 3, que tiene por fines de la educación formar ciudadanas y ciudadanos a partir del enfoque geohistórico. Y el proceso de transformación curricular en educación media en el año 2016,
que plantea que en el área de geografía, historia y ciudadanía, los profesores y profesoras deben crear condiciones para que sus estudiantes superen el aprendizaje memorístico, mecánico y ausente de interpretación, y buscar establecer un dinamismo práctico fuera de simples y largos textos que permita descubrir e indagar en la misma memoria del pueblo, involucrándose en las comunidades que se mueven en un tiempo y espacio. Bajo el enfoque geohistórico, la metodología de investigación, acción participativa y transformadora, que se desprende del paradigma sociocrítico, se ejecutaron diferentes actividades que buscaban romper las didácticas tradicionales y convertir a mis estudiantes en seres sociales, libres y protagonistas de su entorno, y que puedan reconocer e identificar el espacio geográfico e histórico como miembros de una comunidad. Siendo los estudiantes de primer año, sección U de la Unidad Educativa Nacional Pampanito, los sujetos de transformación social, quienes tuvieron el papel más importante para la ejecución del plan de acción. Entre las actividades que se ejecutaron estuvo el de usar la imaginación para elaborar croquis o mapas de su comunidad, localizar la vivienda donde ellos viven, sitios interesantes. Se elaboraron clases participativas donde se abordaron conceptos básicos relacionados al estudio del espacio geográfico. Al mismo tiempo, ellos describieron el espacio donde viven, algunas características, elementos de la naturaleza. Se realizó un trabajo de campo donde se estableció una ruta de trabajo, recorrer las calles, avenidas y veredas. Visitaron algunas casas, observaron las infraestructuras más relevantes e entrevistaron a personajes claves de la comunidad, acompañados de la indagación sobre la historia de la institución educativa y de la localidad. Diseñaron una línea del tiempo en función a la información recolectada del trabajo de campo. Asimismo, se elaboraron cartografías con el apoyo de las actividades anteriores y la información recolectada. Esta etapa fue un poco más larga en tiempo, pues los estudiantes comenzaron su diseño en el aula de clase con asesoría directa de mi persona. Consecuentemente, contaron con el apoyo de sus padres en el hogar. Para el proceso de construcción de las cartografías, se inició con una recolección de las temáticas que se querían abordar, llegando a la conclusión que era necesario elaborar cartografías diferentes, debido a que en una sola no era posible plasmar toda la información recolectada. En tal sentido, se sugirió la construcción de 4 cartografías con las temáticas social, económica, geohistórica y cultural, lo cual permite un mayor conocimiento del entorno. Finalmente, presentaron en una socialización los productos y exhibieron sus resultados, describiendo cada vivencia percibida. Se dieron cuenta que ellos se encontraban en una sociedad la cual desconocían en gran parte y la que no valoraban en ninguna medida. Este último aspecto fue evidente cuando algunos estudiantes presentaron algunos problemas encontrados y la manera de solucionarlos, siendo ellos parte de las soluciones y presentando todo el servicio posible para hacer crecer su comunidad. Desde el inicio de la primera actividad hasta el final de la última, se logró ver el avance de los estudiantes. No obstante, en la medida que avanzaban, se iban involucrando más con las conceptualizaciones teóricas y con el descubrir sociohistórico-cultural que la comunidad misma les iba revelando. Generaron sus planteamientos y presentaron sus ideas como muestra de su capacidad crítica, analítica y reflexiva. Por otra parte, los resultados de cada momento tenían un aire alentador. Estaban respondiendo a las exigencias y se estaban haciendo reales los propósitos planteados. Por allí tuve el atrevimiento de relacionarlo con aquella frase del maestro Simón Rodríguez: educar es crear voluntades. Pues veía que los estudiantes actuaban por sí mismos, se interesaban por sí solos en responder los planteamientos y temáticas generadoras, contando con aquellas excepciones que demandaban más atención y que por instantes pues no realizaban nada. En conclusión, desde la práctica en el ejercicio como docente, he logrado observar cambios importantes en la personalidad de algunos estudiantes, casi en su mayoría. Y no solo al hablar de la identidad, sino también en el entusiasmo que transmiten mientras estuvieron participando, lo que demuestra la motivación significativa que alcanzaron. Expresando con ello que el empleo de esta estrategia ha logrado una implicación importante, pudiendo ser aplicada en otro momento y en otro contexto también.
Ese alcance es debido a que la propuesta tiene una trascendencia de aplicación abierta y generalizada que puede ser dirigida en cualquier entorno socioeducativo del país sin importar el nivel académico. Algunas recomendaciones que puedo dejar: hacer uso en las aulas de clase de herramientas cada día innovadoras, con el fin de involucrar a todo el grupo estudiantil. Trascender los muros de las instituciones ofreciendo escenarios distintos a las cuatro paredes del aula de clase. Cambiar de lugar físico hace que los estudiantes estén más activos y dispuestos al aprendizaje. Realizar actividades que involucren a todos los estudiantes, que ellos se sientan libres y no presionados. Dejar atrás lo que hicimos mal. Nunca es tarde para innovar. Como nos dijo el maestro Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Muchas gracias.